Os doy la bienvenida a esta clase del curso de Psicología Práctica. Soy Javier Garcés, psicólogo, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales y director del curso. La clase de hoy es una clase distinta, no solo porque es mucho más breve, sino porque no vamos a tratar propiamente contenido de psicología, sino que es una clase introductoria en la que vamos a tratar de aclararos lo que significan los diferentes enfoques, orientaciones o corrientes dentro de la psicología, para que sobre todo tengáis clara una cuestión fundamental, la diferencia entre las orientaciones o enfoques que se desarrollan dentro de la psicología científica, dentro de la psicología académica, dentro de la psicología basada en la evidencia y en el método hipotético deductivo, que son aportaciones que se van acumulando y que todas son válidas desde el punto de vista de la ciencia, de aquellas corrientes o enfoques de la psicología que forman una unidad, digamos, independiente fuera de la ciencia. Os recomiendo que no dejéis de prestar estos minutos para conocerlo, porque va a permitiros, además de conocer esta distinción fundamental, situar todas las aportaciones que vamos a ver a continuación cuando tratemos cada uno de los temas, entender su procedencia, en qué enfoque científico concreto viene, cuál es la orientación que hay detrás, ya digo, todas totalmente válidas, pero entender mucho mejor la base de las técnicas de psicología o de los conocimientos de psicología que vamos a tratar en cada uno de los temas posteriores. Vamos entonces a conocerlo. Bueno, pues vemos que hay como dos grandes mundos, dos cuadros distintos. Uno a la derecha, que es en la psicología científico-experimental, es decir, la psicología que nos interesa, en principio la científica, la que está basada en la evidencia, la que es posible ser corroborada o falseada, y que, aunque en ella vamos a ver a continuación que se suceden diferentes tendencias, que aportan diferentes técnicas, forma una unidad, no es que sean orientaciones que se contraponen, sino que son aportaciones que, al igual que sucede en medicina, donde van pasando pues la cirugía, las aportaciones de la cirugía, posteriormente la asistencia a la vacuna, los antibióticos, y podemos llegar hasta las técnicas más modernas de inmunoterapia, pero todas son aportaciones que van formando todo un núcleo de técnicas basadas en experimentos científicos y que forman toda la caja de herramientas, por decirlo así, de que dispone la ciencia. Y hay un mundo aparte, distinto, que es el de ese mundo de la psicología no científica, no experimental, que de alguna forma es elucubrativa, podemos decirlo así, y que por supuesto puede tener personas que crean en ella, que confían en ella, que son libres de hacerlo, pero con la conciencia o con la realidad de que no forma parte del mundo científico. Evidentemente la más importante de ellas es el psicoanálisis. Tan importante que es que dentro de este curso es a la que vamos a dedicar toda una de las clases, y es una clase además la primera de todas, porque como estamos diciendo una evolución histórica, con el psicoanálisis de alguna forma nace al menos una cierta forma de hacer psicología, y la primera, porque hemos puesto 1896, podría ser unos años antes, unos años después, pero es cierto que nace al finales del siglo XIX. Por lo tanto, durante muchos años, hablar de psicoanálisis y hablar de psicología era casi hablar de lo mismo. Reina, por así decirlo, dentro de la psicología. Tiene una inmensa influencia, sobre todo la psicología posterior, pone bases que en algún sentido, aunque sus planteamientos puedan ser o no ser aceptados, tiene aportaciones que después han quedado. Por lo tanto, hay que estudiarla y hay que entenderla, primero por eso, porque ha dejado aportaciones en la cultura general muy importantes, y a la psicología. Todo el mundo ahora hablamos con normalidad de trauma, de inconsciente, a lo mejor hablamos de la publicidad subliminal, de una serie de palabras que han formado parte de la cultura general, y el psicoanálisis ha tenido, por lo tanto, una influencia decisiva en la cultura, digo, y también en la psicología posterior, aunque no fuera parte de la ciencia. Y además hay algo que también es muy importante, sigue viva en la actualidad. Aunque esté fuera de la psicología científica, hay muchas personas, muchos profesionales respetables, muchos psicólogos, muchos psiquiatras, como hablaremos, que siguen confiando en el psicoanálisis, creyendo en la eficacia del psicoanálisis, sobre todo, al margen de que sea ciencia o no ciencia, sí que creen que los métodos terapéuticos o los métodos diagnósticos que nacen del psicoanálisis siguen siendo totalmente válidos. Después hay
fuera de la psicología científica hay también, como vamos a señalar, muchos pequeños mundos, no voy a inventarlo, no voy a decir su nombre justamente para no entrar en polémicas, pero que es evidente que son elucubrativos, pueden tener éxito, son como pequeños mundos aislados que se basan en estar viviendo al margen de la psicología científica y que se basan en sus propios criterios y sus propias afirmaciones que no están basadas en la evidencia. Aunque ya digo, algunos de ellos pueden tener muchas personas que confían en ellos. Es algo así parecido a lo que pasaría en medicina, por poner un ejemplo, si hablamos de la acupuntura o de otras técnicas orientales que no son utilizadas por la medicina, digamos, científica, ¿no? Pero que muchas personas confían en ellas y las usan, pero es al margen de la medicina que se practica en los hospitales. Aparte de la medicina como la ciencia, pues también en psicología existen muchos esos apartados que, aunque ya digo, no voy a aventar, son evidentes por contraste con la psicología científica que es la que vamos a hablar. Podemos señalar el primer paso de esa psicología científica en el conductismo. El conductismo radical de alguna forma nace en 1913, nace con Watson, y es justamente una oposición a, digamos, la falta de rigor científico del psicoanálisis que reinaba en aquel momento. Por lo tanto, busca fijarse solo en aquello en lo que realmente pues, la psicología piensa hacer ciencia, fijarse en el comportamiento observable, huir de las que llaman variables intermedias, de pensar en pensamientos, emociones, miedos, porque piensa que a partir de esas sustancias no observables, de esas realidades, no realidades, mejor dicho, no observables, no se puede hacer ciencia. Que lo único importante es el ambiente observable y el comportamiento. Por ejemplo, si yo veo que cuando una persona mete los dedos en el enchufe, que es una conducta observable, pone los dedos en el enchufe y recibe un calambrazo, ve que esa persona ya no repite esa conducta, va desapareciendo, ya no la repite. ¿Qué significa? Que una conducta que ha sido castigada, eso es observable, una conducta castigada ya no se repite. Podríamos pensar en que lo que ha pasado es que la persona ha tenido miedo o que ha entendido. Para el conductismo esas son variables intermedias inútiles que de alguna forma alejan a la psicología de la ciencia. El conductismo y posteriormente el neoconductismo, que es una, digamos, suavización del radicalismo conductista, pero que se basa en más o menos los mismos principios, aunque ya digo, más atemperado. El conductismo va a aportar técnicas de modificación de conducta, por lo que es la psicología del aprendizaje, y además de un aprendizaje que se basan en los principios básicos que pueden ser aplicados tanto para los humanos como para los animales. Por lo tanto, en la psicología van a empezar experimentos para descubrir esos principios básicos del aprendizaje, en el cual podemos utilizar ratones, pájaros, perros, puesto que se basa en que esos principios básicos tienen una continuidad filogenética y por lo tanto los mismos principios son para los hombres que para los animales y lógicamente es mucho más fácil experimentar con los animales. De ese conductismo y ese neoconductismo, como he dicho, aparecen técnicas que van a ser muy importantes y que siguen totalmente vigentes. En las siguientes clases, después del psicoanálisis, vamos a hablar del condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y esas técnicas de modificación de conducta plenamente vigentes, claramente efectivas y que son asumidas por todas las orientaciones posteriores como muy eficaces para afrontar modificaciones de conducta observable mediante estímulos, mediante castigos, mediante refuerzos y mediante técnicas de modificación del comportamiento basadas en el conductismo. Pero vamos a ver cómo después de esas aportaciones empiezas con esos bandazos, como digo, estos cambios de orientación y de enfoque que van sucediéndose en todas las ciencias, nace nuevamente el interés porque parece evidente que no se puede hacer una psicología sin hablar de pensamiento, sin hablar de lenguaje, sin hablar de emociones, constructos que pueden parecer que no son observables, pero que son fundamentales para de verdad entender el comportamiento humano tal y como es. Nace, por lo tanto, el conductismo a partir de los años 50, hay figuras esenciales, Piaget, muchas figuras que empiezan a estar interesados y que crean una psicología basada en el conocimiento de los procesos mentales no observables.
Es lo que he comentado, la importancia del lenguaje, la importancia del pensamiento, la importancia de la memoria, que evidentemente existen y que interesan a la ciencia y que además son imprescindibles para entender el comportamiento humano. Y además, una cuestión muy importante que avala, digamos, que facilita mucho el desarrollo del enfoque cognitivo, el conocimiento de la mente de una forma científica, es los avances de la neuropsicología. Como ves, he puesto una relación directa de dos líneas entre el enfoque cognitivo y la neuropsicología. ¿Por qué? Pues porque los avances de la neuropsicología evidentemente facilitan el estudio científico de procesos mentales que antes no podían ser estudiados, y a la vez el enfoque cognitivo de alguna forma empuja el avance de la neuropsicología. Si pensamos ahora con la resonancia magnética funcional que tenemos en estos momentos y con muchas otras técnicas de imagen, vemos que es preciso ver, comprobar, experimentar de una forma que antes no era posible los procesos mentales, es decir, lo que antes era inobservable, ahora sí que es posible ahondar en su observación experimental. Aparte de que, lógicamente, como diría el enfoque cognitivo, es posible hacer experimentos o utilizar procedimientos científicos para ver esas entidades que no son observables, que tienen una base, por supuesto, fisiológica y que sí que existen. Por lo tanto, vemos que a partir del año 50 hay un punto de encuentro, que es el que podemos situarnos ahora en lo que llamaremos la psicología cognitivo-conductual. Sería, por decirlo así, casi la aceptación de todas las aportaciones de la psicología científica, entendiendo que todas son útiles, que todas forman un solo conglomerado, que todos forman ese cajón de herramientas que he dicho antes, de técnicas cognitivos conductuales. Si pensamos en lo que vamos a estudiar al final, por ejemplo, más reciente, las técnicas racionales emotivas, que estudiaremos también en este curso, al que prestaremos mucha atención, vamos a ver cómo se basan en la utilización a veces de procedimientos de modificación de conducta del conductismo, que por supuesto es cognitivo porque habla de la importancia del pensamiento, pero a la vez utilizan ese cajón de herramientas que ha ido aportando la psicología experimental. Ahí, por lo tanto, ya vamos a ver dentro de lo que es nuestro avance en las clases y ideas fundamentales, dedicaremos un día a la neuropsicología y dedicaremos mucha atención a todas las técnicas actuales en las que combinan lo que se puede llamar técnicas racionales emotivas, y por lo tanto tiene mucha importancia lo cognitivo. Todas utilizan también técnicas de modificación de conducta que tienen que ver con el conductismo. Y aquí tendríamos casi todo. Aquí tenemos proyectada lo que son las líneas básicas de las diferentes orientaciones psicológicas, sí, pero nos hemos dejado algo muy importante, porque ante el conductismo radical y ante el psicoanálisis, de hace los años 60, otra orientación muy importante, que es lo que llamamos psicología humanista. ¿Y por qué está ahí entre medio? ¿Y por qué lo hemos puesto al lado de la psicología positiva? Porque evidentemente la psicología humanista, pues Roger, Barlow, nace en principio casi como una filosofía. Habla de la importancia del ser humano, habla de que el ser humano no tiene que ser como lo ve el conductismo, como un objeto, sino como un sujeto que busca desarrollarse, que busca su crecimiento, introduce conceptos claves como es el tema de la autoestima, la idea de ese ser humano en autorrealización, ideas también básicas como que no es tan importante hablar solamente de los problemas, digamos, clínicos de las enfermedades, sino que es importante hablar del desarrollo del ser humano, digamos, normal, sano. Muchas cosas muy importantes que además de alguna forma son básicas para entender la psicología actual. La psicología humanista nace con grandes aportaciones, pero nace como dentro, digamos, de la psicología no científica al principio. A diferencia que el psicoanálisis tiene un interés, interés en ser aceptada como en la psicología científica, además de definirse como psicología científica y psicología válida, y además que una psicología de una eficacia que puede ser contrastada científicamente. Pero lo que es evidente es que aunque naciera un poco como filosofía, y podemos dudar dónde colocarla, está claro
que la psicología positiva, plenamente vigente y con una influencia enorme hoy en día, es al fin y al cabo el deseo, el intento de la psicología de coger los postulados de la psicología humanista, muchos de los postulados, y hacerlos evolucionar hacia la psicología científica. De alguna forma tiene muchas raíces con los postulados de la psicología humanista, pero la colocamos, la psicología positiva, dentro de la psicología puramente científica. Y ya digo que esta psicología positiva, esta psicología humanista, va a también estar muy presente en varios de los temas que vamos a tratar. Cuando hablemos de, por supuesto, un apartado, lo utilizaremos para hablar del tema de la autoestima, hablaremos uno de los días, entenderemos los postulados básicos de la psicología humanista. El tema de relaciones humanas y el tema de la escucha activa se basa total y absolutamente en el desarrollo de los principios de la psicología humanista, y también impregna la psicología positiva, y por lo tanto queda ese apartado ahí de, aceptémoslo, de psicología, una psicología humanista que nace a caballo de lo científico y lo no científico, y que es plenamente incorporado a la psicología científica. Bueno, pues yo creo que con esta visión muy esquemática tenéis una idea esencial primero de cómo se van desarrollando los distintos temas de este curso, que por supuesto podéis formar una idea independiente, podéis estudiar según os parezca y por el orden que os parezca, pero que os aconsejamos que sí que queréis estudiarlo todo completo y con una lógica, digamos, llamémosla histórica, una lógica de ver cómo se va desarrollando una tendencia detrás de otra y cómo van enriqueciéndose cada aportación enriquece las anteriores, pues bueno, podéis seguir lo que os he propuesto antes en el esquema del curso. Nos vemos por lo tanto si elegís seguir con el estudio análisis crítico del psicoanálisis, que es lo que a continuación iría, pues ahí nos vemos, y si no, pues en cualquiera de los temas que ya tenéis a vuestra disposición por el que os resulte más interesante.